va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que Cristo yo conocí. Desde Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Y sana a los enfermos, expulsa a los demonios, y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Cristo, ¿Quién vive? Cristo, Y a su nombre. gloria, Y a su pueblo. gloria, Gloria a Dios. Y a nuestra Madre María. La honra. Esas palmas para el Señor. Yo voy a rogar a Dios, que me des tu bendición. Yo voy a rogar a Dios, que me des tu bendición. dámela, Señor, con tu gran poder, dámela, Señor, con tu gran poder. La vine a buscar, y sin ella yo me voy, Yo la vine a buscar, y sin ella yo me voy. Dámela, Señor, con tu gran poder, dámela, Señor, con tu gran poder. Que me des tu bendición. Que me des tu bendición, dámela, Señor, por tu poder, dámela, Señor, porque tuyo es. Yo la vine a buscar, y sin ella yo me voy. Yo la vine a buscar, y sin ella yo me voy. Dámela, Señor, por tu gran poder, dámela, Señor,
permitido alabarte, Señor, en esta noche, Señor. Y vamos ahí donde estás, mi hermano. Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra que Dios tiene para ti y para mí en esta noche. Y para eso vamos a pedirle a nuestro hermano, el invitado, el elegido del Señor en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, en donde esté. Y el Señor lo eligió ya desde esta mañana. El Señor y Él ya sabía a quién iba a elegir, entonces hoy le vamos a pedir a nuestro hermano Donald que venga aquí porque fue el que Dios eligió. Y ahí donde estás tú, mi hermano, vamos a extender nuestros brazos hacia nuestro hermano Donald, para que en esta noche Dios nos hable a través de Él. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe lo que tú necesitas escuchar, esa palabra que es vida. Señor Jesús, aquí está tu hijo Donald en esta noche, Señor. Te pedimos por su vida, Señor. Te lo ponemos en tus divinas manos en esta tarde, Padre Santo, Señor, para que Donald disminuya, Señor, que se haga pequeñito en esta tarde, Señor, y que tú crezcas, Padre Santo, Señor. Que las palabras que salgan de sus labios, Señor, no sea Él, Señor, sino que sean tus palabras, Señor. Esa palabra que yo necesito escuchar en esta noche, Señor. ¿Quién mejor que tú conoces nuestro corazón? Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones, Señor. Por eso, Señor, aquí está tu Hijo, Señor, arrodillado, Señor, para que en este momento derrames tu Espíritu Santo sobre él, Padre Santo, Señor, y que seas tú, Señor, quien lo use, Señor Jesús. Que no sea él, Padre Santo. Mamita María, Virgencita de Guadalupe, también te pedimos por él, para que tú ruegues a tu Hijo por él y cúbrelo con tu manto de madre y intercede por él ante tu Hijo amado. Todo esto, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido. Gloria a Dios. Gracias. Muy amables. Dios les bendiga. Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Ese es el saludo tecnológico que se acostumbra a decir hoy, porque uno no sabe en el momento que usted vaya a ver este video, esta reflexión. Amén. Sí, de que estamos hoy aquí reunidos con mis hermanos como siempre todos los lunes después de rezar el Santo Rosario. Para aquellos que nos siguen desde hace mucho tiempo, estamos perseverando y gracias por su perseverancia. Quiero darle gracias a ustedes por su perseverancia, por su amor de alimentar su fe. Amén. Así de que gracias por compartir la bendición, por compartir el mensaje del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de otra manera no podemos llegar a más personas si usted no nos colabora, no nos ayuda a compartir el mensaje. Así de que vamos a reflexionar hoy de un tema que he venido pensando. Creo que vamos tratando de analizar qué es lo que podemos compartir con ustedes, qué les podemos llevar vamos a decir aquí a su mesa, la comida que les queremos dar a ustedes. Amén. Así de que hoy vamos a hablar de un tema llamado el perdón. Y ese tema es muy profundo, por lo cual va a ser muy difícil pues abarcar en mucho, pero en la medida de lo posible poder darle a ustedes un mensaje que llegue a su corazón. Amén. Así como podemos decir que el perdón nos libera, el perdón nos da paz, el perdón nos ayuda a salir adelante. Amén. Sé que es muy difícil y más cuando uno no se ha acercado al Señor, es bien difícil perdonar, porque el perdón que uno da, sinceramente, no es el que uno da con sus fuerzas, sino que es el perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Por consiguiente, si no tenemos una experiencia con el Señor, si no hemos tenido esa experiencia de perdón con Él, pues va a ser más difícil dar un perdón a aquellos que nos han lastimado o a aquellos con los que tenemos rencor. Pues bien, el perdón nos libera, nos sana, nos da la capacidad de ver con otros ojos a aquel que nos ha hecho daño. Tal vez el Papa Francisco en sus comienzos de su pontificado, muchas frases él decía y pues todos los estábamos poniendo atención, ¿verdad? Que son frases que como comenzaba, pues la gente se admiraba y nos llegaba al corazón. Lo sigue diciendo, pero él dijo una frase en una de sus, creo que fue en sus misas matutinas que tiene en el Vaticano. Él dijo, el perdón, dice, porque él decía, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos
de pedirle perdón. Y es algo muy, muy profundo, porque es cierto, nosotros a veces nos cansamos de pedir al Señor, perdónanos, perdónanos. Él no se cansa de perdonar. Es más fácil que nosotros nos cansemos de estarle pidiendo perdón a que Él nos perdona. Como decía una hermana allí en la cajita de mensajes cuando estábamos rezando el rosario, decía: Señor, te pido por mi salud, decía, me estaba fijando en eso. Y decía, y perdón, Señor, perdón, porque solo pido por mí. Y se me quedó esa frasecita que puso ahí, porque creo que ahí me está diciendo Dios que sí, uno como ser humano se cansa de pedir perdón, pero no sabemos la gran inmensidad de su amor, de su misericordia que tiene Dios para seguirnos perdonando a nosotros cada vez que nosotros vamos al confesionario o en nuestro cuarto pedir perdón, si nos referimos personalmente. Bueno, pues yo voy a leer dos textos bíblicos. El primero, vamos a, si usted quiere buscarlo, es Mateo 16, del 13 al 20. Y este evangelio es el que se proclamó el día de ayer. Ayer domingo, nuestro día del Señor, tuvimos este evangelio que va en enlace con el segundo que voy a compartir. Pero me gustaría que usted lo escriba y recuerde, es Mateo 16, del 13 al 20. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a empezar en esta primera parte. Fíjense bien lo que San Pedro, el apóstol Pedro, contesta a Jesús. Jesús les pregunta a ellos: ¿quién dicen allá afuera? Vamos a ponerlo así. ¿Quién allá afuera está diciendo quién soy yo? Por ejemplo, si usted le preguntaran ahorita: ¿qué sabes de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted o para mí? ¿De qué han hablado de Jesús a sus oídos? ¿Qué le ha llegado a decir a alguien a ustedes de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Y si usted tiene una cercanía con la iglesia en su fe, más importante ahorita estamos rezando el rosario, estamos en este caminar de fe y de oración, usted diría: bueno, pues Jesús es el Hijo de María, es el Hijo de Dios, es ese Dios que sana, que libera. Cuando muchas personas dan su testimonio en los retiros, yo creo que existe Jesús. Bueno, pero si les preguntáramos ya en la otra categoría, para usted que está más cerca de Jesús, y le preguntaran: bueno, eso es lo que te dicen allá afuera, pero aquí, para usted, ¿quién es Jesús? Así a nosotros estamos aquí tratando de servir al Señor, nos preguntaría: ¿quién soy yo para ustedes? Me pregunta a mí: ¿quién soy yo para ti, Donald? ¿Quién soy yo para ti, Laura? ¿Quién soy yo para ti, Al? ¿Quién soy yo para ti, Ramiro? ¿Quién soy yo? Laura, lo que sea, cualquier nombre, ponga usted, sabe su nombre, pero ¿quién soy yo? Pero Pedro, en ese momento, fíjate, fue más allá de
visión humana. ¿Por qué? Porque Pedro en ese momento se fue más allá de lo que sus ojos veían. Vio algo divino y le dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesús lo alaba, Jesús le da admiración, Jesús le da la alegría de decir: Simón Pedro, hijo de Juan, eso que tú dijiste no te lo ha revelado la carne, el hombre, la sangre, te lo ha revelado mi Padre del cielo. O sea, para que tú digas Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, eso no te lo puede decir el mundo, porque el mundo no cree, no muchos. Pero cuando tú dices Jesús es el Hijo de Dios, eso solamente el Espíritu Santo, solamente Dios te da la capacidad de creer que Él es el Hijo de Dios y que Él te puede perdonar tus pecados y que Él tiene la capacidad de romper, de hacer, de crear, de todo, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Entonces, en ese contexto, mi meta es que vayamos más allá. ¿Quién es Jesús para nosotros? No solo el Dios que hace milagros, sino el Dios que nos tiene una mansión en el cielo. Es un Dios que ha ido a preparar un lugar para nosotros. Antes de eso, es un Dios que nos perdona aquí en la tierra para poder entrar al cielo. Porque de otra manera en el cielo, pues, a que yo sepa, no puede entrar uno manchado, no puede entrar uno, pues, pecador, ¿verdad? Pueden entrar nada más los santos, los limpios, los puros, ¿verdad? Los sin mancha, que es la palabra correcta. Entonces, para llegar a ese proceso necesitamos pasar aquí en el proceso en la tierra, que es el perdón. Entonces, hablando de eso, Dios ya aquí nos perdonó a nosotros por medio de Jesús, porque se había roto esa unidad entre el ser humano y Dios, y Jesús vino a reconciliarnos, a unirnos con Él. Jesús es el puente que vino a darnos el paso con nuestro Padre Dios. Entonces nosotros tenemos ese acceso al Padre por medio de Jesús, pero como ya Jesús ya vino, Él vino a perdonarnos en esta primera vez que vino, porque en la segunda vez que venga, en la parucía, en la segunda vez que venga, ya no va a venir a perdonarnos. ¿A qué va a venir? Va a venir a juzgar. Nos va a decir: bueno, los malitos a la izquierda y los buenitos a la derecha, por decirlo así. Pero Él dice más fuerte, dice: los malditos a la izquierda y los bendecidos a la derecha. O sea, son palabras fuertes que si nosotros las decimos aquí, así lo digo, pues así lo dice. Él dice así. Él es recto, Él es sincero, Él dice como las cosas como son. Y si Él dice que nadie entrará al cielo manchado, pues es de pensarla aquí. Tenemos un Dios que nos perdona. Amén. Así de que el perdón de nuestros pecados ya han sido disueltos aquí en la tierra por medio de Jesús. ¿Cómo? Allá en la cruz. Yo les dije la vez pasada que si podían ver La Pasión de Cristo, era la película. A mí me gusta mucho el cine, me gustan mucho las películas. Me gustaban mucho más antes las películas, era del mundo, que era que me tenían entretenido ahí 5 o 6 horas en la televisión, que hasta papareaba, pero ya eso Dios lo transformó. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando tuve un encuentro con Él y me perdonó y me hizo ver que estaba perdiendo el tiempo. Entonces ahora me gusta ver las películas que me llevan a acercarme a Él, que me llevan a reconciliarme con Él más fuertemente y a reconciliarme con los que están a mi lado. Entonces yo mirando la película, yo les decía: vean la película de La Pasión de Cristo. Y hay escenas fuertes, y cuando Él está en la cruz, Él dice lo que nadie se imaginaba que lo iba a hacer. Porque el perdón es un acto de amor. Porque es difícil para una persona que no ama perdonar. Porque lo va a ver con los ojos del odio, lo va a ver con los ojos de la venganza, lo va a ver con los ojos de su egoísmo. Pero si tú amas a la persona, vas a poder perdonar. Eso es lo que Jesús no tenía rencor, Jesús no tenía odio, Jesús no tenía egoísmo. Era un hombre real, divino, perfecto, el más hermoso de los hijos entre los hombres, dice el Salmo 45. Es una persona humana 100% y divina 100%, pero en esa humanidad, Él en la cruz dijo: a pesar que lo habían golpeado, que lo habían escupido, que lo habían flagelado, que lo habían dado palo y se habían burlado de Él, Él dice en la cruz: Padre,
perdónanos porque no saben lo que hacen. Amén. Eso dice. Pero nosotros tenemos también aquí, Él dejó aquí en una gran riqueza en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque aquí nos ha dejado a nosotros la posibilidad de obtener el perdón por medio del sacramento. ¿Cómo? Pues confesándonos con el sacerdote que absuelve nuestros pecados, pero es Jesús mismo quien nos absuelve el pecado, porque ese Jesús está en ese sacerdote consagrado. Porque el Señor lo dice aquí, si usted se fija en la lectura que hicimos en capítulo 16 de San Mateo, versículo del 13 al 20, y al final, creo que es el 19, dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, Dios le dio a Pedro el poder como sacerdote de atar y desatar, significa de perdonar y de no perdonar. ¿Por qué? Porque en el capítulo 20 de San Juan, versículo 23, dice: a quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados, y a quienes no se los perdonaréis, no les quedarán perdonados. O sea, Jesús le dice a San Pedro, le dice: mira, y a los discípulos, después de que resucita, se les presenta en el cuarto y le dice: la paz esté con ustedes. En ese momento Jesús sopla en sus cabezas y le dicen: reciban el Espíritu Santo, y le dice: a quienes ustedes perdonen sus pecados, quedarán perdonados en el cielo, pero a quienes no se los perdonen, no serán perdonados en el cielo. Entonces, tenemos esa riqueza de tener ese sacramento del perdón nosotros aquí en la tierra. Yo sé que me escuchan personas que son evangélicas y van a decir: sí, pero yo no me confieso con un sacerdote. Mira, es más difícil pedir perdón a Dios en frente de un ser humano que pedirle perdón a Dios en mi cuarto. Porque como a Dios no lo veo, se me hace más fácil decirle: Señor, perdóname. Eso lo tenemos que hacer todos los días, como el acto de contrición, como el recoger todo nuestro día al final antes de dormir. Decir: Señor, esto fallé, perdóname. Eso es, ¿cómo se dice eso? Hay una palabra para eso. Ya cuando uno se va a dormir, hace oración con el Señor, se pone enfrente de Él y dice: Señor, perdóname por todo lo que hice este día. Es como un examen de conciencia. Gracias. Esos hermanos aquí están encendidos. Así me gusta. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Eso sí, para que sepan que no estoy solo. ¿Ok? Examen de conciencia es cuando al final de que tú te vayas a dormir, recapacites de todo lo malo que hiciste y pedir perdón a Dios. Eso lo debemos de hacer todos los días antes de dormir. Eso lo podemos hacer nosotros, y es bien fácil, porque si yo estoy solo en mi cuarto, pues se me hace más fácil hacerlo yo. Pero cuando yo voy a pedirle perdón a Dios y a pedir que me perdone los pecados enfrente de un ser humano, eso es más difícil, y más cuando lo ves a los ojos, da vergüenza. Eso es negarse a uno mismo, es bien difícil. Entonces, tenemos más riqueza nosotros de pedir perdón a Dios por medio de un ser humano que pedirle perdón a Dios así cuando no lo veo. Amén. ¿Por qué? Porque es bien difícil. Sabes que tienes a alguien enfrente y aunque no te va a juzgar, es más, te va a ayudar y te va a dar tips, como decimos aquí, para que lleves una vida espiritual mejor. Pero el hecho de tenerlo enfrente, ya eso ya da cosa, ¿no? Da vergüenza. Y es bien difícil. Antes que yo sepa, en el inicio de la iglesia cristiana, según sé yo, antes pedían perdón y revelaban sus problemas al aire libre, y estaba toda la gente escuchando, y la gente estaba: yo me confieso de esto. Imagínate, sería más difícil que lo hiciéramos nosotros así. Imagínate que ahí está la fulana y tú dices: perdóname. ¿Por qué? Porque cometí adulterio. ¿Con quién? Con la que está aquí enfrente. Entonces, imagínate, es un relajo, es bien difícil, pero antes creo yo que así lo hacían, y eso es más fuerte todavía. Pero volviendo al tema del sacramento que tenemos nosotros de reconciliación, que Dios ahí nos perdona, pero no solo nos perdona, sino que nos reconcilia con Dios, nos da capacidad de tener una conexión con Dios, de reconciliarnos con Dios. Amén. Así de que el perdón es un tema extenso, pero lo que necesito es que usted reflexione. Una cosa es aquí en la tierra que pidamos perdón, y otra cosa es que nos reconciliemos.
Para aquellas personas que están pasando momentos difíciles en el matrimonio y hubo una ruptura, una separación, y están todavía viendo si todavía vuelven a unirse, la iglesia está de acuerdo en que se separen. He dicho se separen, pero no se divorcien, sino que se tomen un tiempo para ver si esa relación se puede salvar. Porque si hay golpes, si hay intentos de muerte, si hay cosas muy fuertes como violencia doméstica, la iglesia dice, ¿sabes qué? Ahí no van a llegar a ningún lado, mejor sepárense. ¿Ah? Pero debe de haber un proceso. Pero bien, sí se puede separar, pero aquellas personas que están en esa etapa ahorita de que están pensando, bueno, ¿salvo mi matrimonio o no lo salvo? Acompáñese de alguien que los ayude para que pueda llegar a un buen término. Amén. Entonces, si usted dice, bueno, yo perdono a la persona porque me hizo infiel, me golpeó, lo que sea, y usted está tratando de reconciliarse, entonces en ese momento usted va a decir, yo, para comenzar, debo de perdonar a la otra persona que me hizo daño. Significa que no tener rencor yo por la persona que me hizo daño, eso es perdonar. Pero si yo quiero reconciliarme, quiero ir más allá y quiero salvar la relación, yo debo de reconciliarme con esa persona. Significa hacer las paces, comenzar de nuevo, rescatar mi matrimonio, rescatar mi familia. Vamos para adelante, hemos cometido errores, pero seguimos. Es muy importante estos dos puntos. Pero Jesús, aquí en la tierra, nos da la oportunidad de reconciliarnos con el Padre cuando vamos a confesarnos con el sacerdote. Amén. Bueno, entonces ahora me gustaría leer la otra parte de la otra cita, si usted la quiere apuntar. Es el Evangelio de Mateo siempre, capítulo 18, versículo del 21 al 19. Amén. Ahora bien, vamos a leerlo. Si usted tiene su Biblia, la puede leer. Ya les dije, capítulo 18, versículo 21 al 21 hasta el 30, creo, y luego del 19 al 1. Vamos a leer capítulo 18 de San Mateo, versículo 21 hasta terminar. Dice, en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Más de algunos está diciendo 490. Luego le digo qué significa 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar algo de la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor del lugar, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello, casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también hacer lo mismo con tu compañero, como yo fui contigo de compasivo? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara
la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es bien fuerte, porque aquí es donde, como dicen los mexicanos, aquí es donde la puerca, ¿qué dice? Torció el rabo, algo así dice. Bueno, en mi pueblo decimos aquí es donde el puerco enterró los hocicos y se cortó los hocicos. Por andar buscando maíz y quitando el maíz de la siembra. Es bien difícil cuando nosotros queremos que nos perdonen, pero nosotros no somos capaces de perdonar. Cuando uno va al confesionario y va a pedir perdón por sus pecados en frente de un sacerdote, a veces uno comete el error de comenzar a revelar los problemas de la otra persona, como quien dice, estoy confesando a la otra persona que ni siquiera está aquí. Y el sacerdote o la persona que está enfrente de ti, ese consagrado que quiere absolverte de tus pecados, se le hace difícil perdonar tus pecados por el sacramento, porque le estás contando la vida de tu suegra, de tu suegro, de tu nieto, es contigo, es personal. Entonces, uno como que se excusa, uno es como que ¿cómo se dice? Como que se justifica cuando uno va a confesarse. Y es bien difícil, por eso digo que es bien difícil confesarse con un ser humano, porque lo tenés enfrente y uno, como le da vergüenza, comienza uno a sacar los chunches de la otra persona y los de uno como que se le van olvidando. De toda la lista que uno lleva, como que ahí ni se acuerda uno de los que uno iba a confesar. Se acuerda más de los que hicieron a otra persona, y más si yo tengo coraje con esa persona, yo comienzo a decir lo que la otra persona me hizo, justificando que yo también tuve la culpa. Entonces el Salmo 50 dice: un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Significa que un corazón contrito significa que se humilla, que se rebaja, humus, suelo, tierra, que te rebajas ante el rey para pedir perdón. Este hombre se humilló ante el rey y el rey lo escuchó y le perdonó. No solo le perdonó la deuda, sino que lo dejó irse. Pero fíjate, tenía tanto rencor ese servidor que saliendo de allí, libre y sin deuda, comienza a agarrar del cuello a otro que le debía poquito, según dicen los estudiosos de la Sagrada Escritura, que cuando se refiere aquí que debía mucho, aquí dice millones, en otra dice 10,000 monedas y así, muchas versiones, pero el contexto es que debía mucho dinero, y según dicen que para pagar ese dinero que debía ese hombre, no le iba a alcanzar toda su vida. Pero sale de allí y se encuentra con el otro que le debía el sueldo de una semana y lo quería matar. Es tan mentiroso, porque aquí dice: dame poco tiempo y te lo voy a pagar. Si no voy a pagárselo en toda su vida, ¿por qué le dice dame poquito tiempo para pagártelo? O sea que era tranza, porque ¿cómo iba a pagar una deuda que no iba a poder pagar en toda su vida? Y dice que dame poco tiempo para poderlo pagar. O sea que él quería hacer malos negocios para sacar dinero para pagar al rey, sabiendo que no podía pagar, porque el rey dice, lo iba a vender a él, a su mujer, a los hijos y todas sus pertenencias para saldar algo de la deuda. Imagina que ni la vida de él valía tanto como para pagar todo lo que debía. Y así estamos muchos de nosotros, endeudados hasta el cuello, y no sabemos qué hacer con las deudas. Y cuando llega la tentación de robar, mira que el enemigo es tan astuto que él vino a matar, a destruir, a robar, a destruir todo. Él pone en tu mente que para poder lograr saldar una deuda que ya no puedes porque estás hasta acá hasta el cuello, él te dice, róbate esto, no te va a pasar nada, y comienza a pecar uno. Y cuando uno se va a confesar, eso se le olvida a uno que uno robó. Uno roba en el trabajo, uno roba en la casa, uno roba tiempo, uno roba de todo, roba los anhelos de todo. Uno siempre está robando. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere más. Entonces, este hombre fue perdonado. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Esto nos puede pasar a nosotros. Cuando Dios nos perdona a nosotros, si nosotros no aceptamos ese perdón, nosotros vamos a andar buscando cómo desquitarnos con los demás. Dice el Papa Francisco que si tú
le das en tu corazón que anide la venganza, difícilmente vas a perdonar a tu hermano. Significa que si tú le das lugar al rencor, a la venganza en tu corazón, ya no vas a poder perdonar. ¿Por qué? Porque no vas a poder dar de lo que no tienes. La manera más fácil de perdonar es que tú te sientas perdonado por Dios. Una cosa es que Dios me perdona y otra cosa es sentirme yo perdonado. ¿Te sientes perdonado? ¿Has sentido el perdón de Dios? ¿Sientes que Dios está cerca de ti, que te abraza, que te quiere, que te dice no tengas pena, ya te perdoné, deja de estar pensando en esa gran carga que traes? Porque eso, la falta de perdón, lo percibe el cuerpo. Mucha gente, y ahorita que estamos en este momento bien difíciles, mucha gente está agarrando rencores sociales, por decirlo. Tiene rencor con los alcaldes en mi país, tienen rencor con los diputados, con los presidentes, aquí también, con los que legislan la ciudad. Están enojados porque no los dejan salir, porque no van a trabajar, porque no dejan ir a la playa, porque no dejan jugar. O sea, comienzan a agarrar rencores con las personas que administran porque dicen que no saben hacer bien las cosas. Al terminar todo esto, hay una gran ola de corajes en el corazón de muchas gentes que si no se reconcilian con Dios van a terminar más enfermos, porque el no pedir perdón, el no reconciliarse con Dios, uno comienza a enfermarse. Primero dolor de cabeza, luego sabrás tú lo que te enfermas. Pero cada vez que uno guarda rencor en el corazón, el cuerpo lo va resintiendo. Por eso tenemos mucha gente enferma del corazón y se sienten que no pueden hacer nada y se ven bien de salud, pero ese corazón que está lleno de rencor porque se está acordando desde que tenía 5 años, porque ese maestro que le pegaba en las manos aquí y agarró odio con esa persona, desde los 12 años ese niño todavía ya tiene 50 y todavía sigue con ese pensamiento de coraje. Yo en las redes sociales, no sé si me va a escuchar el profesor, lo encontré a mi profesor de primaria, de primero, segundo y tercero, primaria, y le digo, ya me acordé, todavía me ven los dedos, le digo yo, porque pues en aquel tiempo le daban a uno con la regla aquí, y digo, todavía me ven los dedos de los reglazos que nos daban, y obviamente se debe acordar, pero no era el sentido de reclamarlo, sino de decirle cómo antes nos corregían y cómo nos corrigen hoy. Pero también cómo uno recuerda esas escenas que lo lastimaron a uno. Y así muchos de nosotros podemos tener muchas cosas en la mente que nos hicieron cuando éramos pequeños y que esos todavía nos siguen afectando. Y por eso es bien difícil caminar en la vida espiritual. Por eso le tenemos hasta miedo a Dios, porque pensamos que Dios no nos va a perdonar. Miren el hijo pródigo. El hijo pródigo, el padre lo estaba esperando, mirando quiere llegar, y cuando lo ve venir sale corriendo, le da un beso en el cuello, lo abraza, le dice, llegamos fiesta, póngale el anillo, póngale el vestido, póngale el calzado, vamos, esto es un party, aquí vamos a hacer fiesta. ¿Por qué? Porque ha regresado aquel que estaba perdido, hemos encontrado aquel que estaba perdido, hemos encontrado aquel que hacíamos que estaba muerto. Pero ese hombre no se sentía perdonado. El padre lo había perdonado, pero no se sentía perdonado. No merezco ser hijo tuyo, le dice. He pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser hijo tuyo. Esa actitud es buena porque estamos diciendo que nos sentimos tan mal que no merecemos el perdón. Y escúcheme bien esto, y esto quiero recalcarlo. El perdón se da no porque la otra persona lo merezca, sino hay que darlo porque te hace bien a ti. El perdón se da a la persona no porque la otra persona se haya acreditado ese perdón, porque si tú recuerdas, me violó, me hizo esto, me golpeó, me robó, no se lo merece. Pero si no lo perdonas, quien se está haciendo daño eres tú, no la otra persona. Si a una mujer la violaron cuando tenía 15 años, esa muchacha ya tiene 50 y sigue pensando en esa violación, esa persona que la violó
tiene su familia, hasta tuvo el encuentro con Dios y como no se pueden ver, no se han hablado, no se han perdonado, pero la persona que fue violada sigue pensando en ese rencor y aquel hasta reconciliado con Dios está y vive feliz, pero la que recibió, la que fue violada sigue todavía con ese dolor en su corazón. Entonces, quien se hace daño, ¿quién es? El que retiene el perdón. Si tú no le perdonas a la otra persona, quien se hace daño eres tú. Entonces, hay que dar perdón a la otra persona porque eres tú, soy yo quien me libero de eso. Sacas esa carga, la entregas. Y es lo mismo cuando pedimos perdón a Dios, nos liberamos, nos descargamos. El Señor dice, Mateo 11:28, vengan a mí, los que están cansados, los que están agitados, los que están agobiados, yo los haré descansar, porque mi carga es ligera, porque mi yugo es suave. Hay que agarrar la carga que Dios nos da. Y esa carga va a ser tan liviana que no te la va a dar más pesada de lo que no la puedas soportar. Entonces, tenemos, hermanos, la posibilidad y el gran oportunidad de reconciliarnos con Dios. Así de que vamos a pedirle a mi hermano que me acompañe con la guitarra. Me gustaría que hiciéramos oración. La verdad que creo que muchas personas en esta situación que estamos es bien difícil pensar en los que nos han hecho daño. Y en este caso, tú sabrás lo que tienes en tu mente, en tu corazón. Pero si llevamos la escritura a nuestra vida, debemos de pensar, para poder perdonar a aquel que me hizo daño, para poder ejercer el perdón, debo de ver a la otra persona con amor. Así nos vio Jesús a nosotros, con amor. Por eso dijo, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y cualquiera podría decir, no, si el que me hizo el daño, ese sí sabe. ¿Cómo que no va a saber? Sabe que me estaba haciendo daño, sabe que me estaba robando, sabe el daño que me estaba haciendo. ¿Cómo que no sabe? Cuando uno está cegado, cuando uno tiene una venda en los ojos, espiritualmente, uno hace cosas sin ser consciente de lo que está haciendo. Así los soldados que golpeaban a Jesús lo hacían, tal vez no por quererlo hacer, sino porque si no lo hacían, lo mataban de todas maneras. Pero lo hacían daño. Entonces, no sabían lo que hacían. Cuando no tienes el encuentro con el Señor, tú y yo hacemos cosas que no sabemos. Y ofendemos tan fácilmente, y más a los que viven alrededor. Por eso en esta noche le voy a pedir, como siempre, a mis hermanos que me ayuden en la oración, que me acompañen, porque la verdad, el pedir perdón, como decimos en mi aldea, es de hombres, es de valientes, es de ponernos, de fajarnos los pantalones, y la mujer de fajarse la falda y decir, perdóname porque he hecho mal. Y cuando yo miraba la pasión de Cristo, pues no aguanté. Y más la escena cuando lo golpean, y esa escena donde los látigos se penetran en la carne y arrancan el pedazo de carne, ahí no aguanté. Y me puse a pensar que por estar pensando en mí, no pienso en los demás. Por estar pensando, como decía la hermana ahí, perdóname, Señor, porque solo pido para mí. Por estar pensando en mí, se me olvidan los que están a mi alrededor. Pero Jesús no se olvidó de nosotros. Jesús nos tiene en su mente, en su corazón. Estaba también mirando otra película y se las aconsejo. Son películas que te ayudan a recapacitar lo que tienes en tu casa, lo que tienes en tu familia, valorar tu familia y ser sincero con ellos. Esta película habla de las Torres Gemelas. Y estos bomberos quedan hasta abajo en esa Torre Gemela. Y se le viene todo encima y obviamente comienzan los rescatistas a buscar, y pues la escena es que ellos sí son rescatados, dos de ellos. Pero como estaban moviendo todos los escombros, se veía como que era terremoto, y ellos decían, pues se movía algo y pues estaban todos
aplastados, iba a llegar algo más fuerte, los iba a quebrar, los iba a romper, los iba a partir en pedazos. Y uno de ellos, que es este autor, Nicolás creo que se llama, decía, y esta es la escena que no me había fijado en esta escena, yo la verdad que uno mira las películas y te deja mensajes diferentes. Él decía esta frase que nosotros la decimos en la misa. Cuando comenzó a moverse todo, él dijo, este es el momento, dijo, yo no sé si la vaya a contar, dijo, si este es el último momento, dijo, yo voy para el mejor lugar, dijo, y comenzó a decir, Padre nuestro, Padre, y comenzó a decir el Padre nuestro. Eso a mí me llenó el corazón. Porque cuando uno está en momentos difíciles, es cuando uno se agarra de Dios. Esa película a mí me llenó el corazón porque me hizo ver las escenas de que uno está pensando en uno, en la rutina diaria, y no se da cuenta lo que hacen los demás. No se da cuenta lo que hace la esposa, lo que hacen los hijos, lo que hacen los hermanos. Le doy gracias a Dios por el matrimonio, por mi esposa, por mis hijos. Eso decía esa persona ahí, porque no sabía si iba a salir, no sabía si iba a tener la oportunidad de estar afuera, de ver a su esposa, a sus hijos a los ojos y decirle, perdónenme por lo mal que me porté. Perdónenme. Es bien difícil. Por eso el perdón es muy necesario. Si nosotros soltamos de nuestro corazón lo que nos agobia, vamos a ser libres nosotros primero. Si la otra persona no lo acepta, si la otra persona no te quiere escuchar, si la otra persona no acepta tu perdón, eso es problema de la persona. Pero tú ya te liberaste de eso. Suelta eso, suelta eso. Es momento de soltar lo que nos agobia. Es momento de rescatar los momentos en nuestras familias. Y si hemos ofendido, pedir perdón. Eso sí, una cosa es ofender y otra cosa es corregir con amor. Uno ama a los hijos, uno ama a la familia, uno ama al ser que vive contigo y por amor los corriges. Como un padre, como nuestro Dios nos corrige a nosotros, pero lo hace por amor, porque nos ama. Y por amor hay que perdonar. Recuerda, el perdón es un acto de amor. Te pido en este momento, vengas hermano Manuel. Padre bendito, Padre del cielo, Padre amado, en este momento sé que muchas personas van a escuchar este mensaje y por favor, mi amado Dios, por favor Espíritu de Dios, por favor Padre del cielo, así como tú has tenido misericordia conmigo, que soy un pecador, ten misericordia con mis hermanos que están escuchando. Te pido que tengas compasión, como tuviste compasión con este servidor, con este siervo. Te pido, amado Dios, que no tengas en cuenta tus pecados, sino la fe que tienen mis hermanos. Hoy en este momento, sé que muchas mujeres todavía tienen rencores en su corazón y están pensando en ese daño que les hicieron. Por esa persona que las ofendió, por eso, porque la mujer siempre mantiene más el rencor, mantiene más las escenas en su vida. Por eso en este momento, hermana, hermanita, si puedes arrodillarte o arrodíllate ante el Señor que está ahí contigo. Ámalo, pero pídele perdón. Pídele perdón por lo mal que te has portado, pero también pídele perdón por lo que has cometido. Porque no solo te han hecho daño a ti, sino tú también has hecho daño. No solo nos han hecho daño a nosotros, hemos hecho daño a los demás. Por eso, amado Dios, te pido por cada uno de mis hermanos que están sintiendo la presencia de tu Espíritu Santo. Te pido en este momento que los llene de tu amor, de tu misericordia. Así, Señor Jesús, como tuviste compasión con aquellas personas que eran pecadoras, como la samaritana, como la adúltera, como Zaqueo, como el levita, como el cobrador de impuestos. Por esas personas que tuviste compasión, que los perdonaste y los llamaste, Señor, te pido que los llames a estas personas y les digas, síganme, síganme, yo los perdono en el nombre del Padre, yo los perdono
en el nombre del Hijo. Yo las perdono en el nombre del Espíritu Santo. Recibe el perdón del Señor. Y tú, como buen católico, como buena católica, cuando tengas la oportunidad, ve con tu sacerdote y pídele perdón a Dios para que el sacerdote te absolva de tus pecados. Yo sé que solo Dios perdona, pero Dios dejó la autoridad a los apóstoles de perdonar, de que todo lo que se desate aquí en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que se ate aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Tú y yo tenemos la oportunidad de que nuestros pecados se disuelvan, de que perdone nuestros pecados aquí en la tierra, porque Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se condene, mas tenga vida eterna. Bendito sea, Señor, aleluya. Amado Dios, bendito seas. Pedimos la intercesión de María Santísima también, que nos toque el corazón, que nos ayude a elevar la oración, porque nos da vergüenza pedir perdón, porque nos sentimos humillados, porque nos sentimos con rencores, porque nos sentimos con sed de venganza, como este servidor que saliendo de ahí estaba vengándose de aquel que le debía poquito y no reconoció el perdón que había recibido de su rey. Tal vez a ti te pasa lo mismo. Dios ya te perdonó, pero sigues pensando en aquel que te hizo una cosa pequeña. Deja eso, suelta eso, suelta eso, suelta eso que no te ayuda a caminar. Dios te quiere perdonar, Dios te quiere decir que está contigo, que te perdona, que te quiere, que te ama, que te libera, porque solo Él, mi hermano, tiene el poder de perdonar tu pecado. Bendito sea Dios. Dios tiene la fuerza, tiene el poder de perdonar los pecados. Si tú le das permiso al Señor, dale permiso al Señor, dale permiso al Señor. Bendito sea. Es un río de alabanza, es un río de alabanza. Te alabamos, te bendecimos. De adoración. Bendito seas. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado hermano, amada hermana, hoy, en esta noche, en esta tarde, viene a mi mente y a mi corazón, y que el Espíritu Santo te ayude. Muchos de nosotros tenemos el corazón anestesiado. No queremos reconocer que Dios nos perdona. No queremos reconocer que tenemos un Dios vivo. No queremos reconocer de que somos pecadores. No lo queremos reconocer. Y cuando nos hablan de que vayamos a pedir perdón, nos sentimos tan santos que no somos capaces de doblar rodillas ante el Rey. Yo te digo una cosa: todo aquel que no reconoce que es pecador, hay un pecado que el Señor no perdona, y es aquel de no reconocer que Dios te perdona. Dios sí te perdona, pero el problema más grande es que nosotros no aceptamos el perdón. Nosotros no nos creemos que Dios nos perdona y andamos ahí con un gran costal, con una gran carga, caminando cansados, agobiados, sabiendo que tenemos un Dios que te dice: dame tu carga que yo la quiero recoger. Hermano, si le vas a dar un regalo a Dios, envuelve tus pecados en un regalo y regálaselos a Cristo, porque Él tiene el poder de agarrar tus pecados, de aventarlos y hacerte un hombre nuevo, porque para nacer hay que nacer del agua del Espíritu. Para perdonar hay que recibir el perdón. Tú y yo no podemos perdonar si no recibimos el perdón del Señor, porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar el perdón. Por eso te cuesta dar el perdón, porque no lo has
recibido del Señor porque no los has aceptado, porque piensas que no es cierto. Yo te digo una cosa, yo sí me siento perdonado, pero cuando el enemigo llega a mi mente, a mi corazón, me dice, no, ese no perdona, no, es tontera irse a reconciliar con el Señor por medio de esos errores. No, yo sí he recibido el perdón. Y cuando salgo de ese confesionario, siento tan liviano mi cuerpo, que me siento tan sano y tan libre, que digo, gracias Señor por esta carga que me quitaste. Suelta esa carga, tira esa carga que no te deja. Tú que tienes años con ese mal pensamiento de esa persona que te hizo daño, que todavía la tienes en tu mente y esa persona ya ni existe, esa persona hasta murió, esa persona ya no está aquí y tú la sigues pensando, la traes en tu mente, en tu corazón, porque no te has reconciliado con Dios. Suelta, suelta, libérate, suelta, libérate, que el Señor quiere liberarte. Por eso te enfermas más, por eso andas todo el tiempo más enfermo, porque no has aceptado el perdón de Dios. Sí, hermano, pero es que yo me enfermo porque sí. No, sí nos enfermamos porque tenemos un cuerpo humano, pero si aceptamos el perdón de Dios, te vas a enfermar menos y vas a ver las cosas diferentes. Gracias, gracias por aceptar el perdón de Dios. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, y no es fácil cuando te acuerdas y esa persona la miras a cada rato. Es más difícil cuando con el que convives es el que te ha hecho daño. Qué difícil es perdonarnos nosotros los esposos. Qué difícil es vernos a los ojos nosotros como matrimonio y decirle, mi amada esposa, perdóname porque la he regado, no soy perfecto. Hijos, perdónenme porque no soy perfecto. Eso es bien difícil y eso es lo que a Dios le agrada, porque te estás humillando, porque te estás negando a ti mismo, porque te estás rebajando, porque estás dejando de ser tú, sino que estás dejando que sea Dios el que hable enfrente de esas personas que conviven contigo. Pídele perdón a esa persona. Ve con esa persona si puedes, o llama a esa persona y dile, te perdono por el daño que me hiciste, te perdono porque me ofendiste, te perdono porque cuando éramos niños me hiciste esto, te perdono en nombre de Jesús. Y tú quedarás tan libre que vas a comenzar a sentir la sanación. Muchos de nosotros buscamos en un retiro la sanación física, pero no somos capaces de perdonar al que me hizo daño. ¿Y sabes dónde comienza la sanación? Cuando comenzamos a pedir perdón, cuando nos perdonamos a nosotros mismos. Ahí comienza usted a ver que su cuerpo comienza a responder. No se martirice, no cargue con eso, suelte eso, déselo a Dios, que Él tiene el poder de sanar tu vida, de reconciliar tu alma y tu corazón con nuestro Padre del cielo. Que María Santísima, nuestra Madre del cielo, te ayude a orar hoy en la noche o más tarde cuando ya te vayas a dormir y reconozcas ante Dios que eres pecador, que soy pecador, y decirle, Señor, este día, este mes, este año la he regado gacho, he cometido tantos pecados, se me han venido pensamientos malos, he perdido la fe, he perdido la esperanza, ya he dejado de creer en ti, Señor. ¿Qué me está pasando? Ayúdame a rescatar la fe. He pecado contra ti, he pecado con los que conviven conmigo. ¿Qué me está pasando? Pues el Señor te dice hoy, levántate, levántate y di como dijo Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor te va a decir, eso no te lo ha dicho el mundo, ni la carne ni la sangre,
Eso te lo ha revelado mi Padre del cielo. Y mi Padre que está en el cielo sabe recompensar en los secretos lo que tú hablas con Él. Por eso cierra la puerta, enciérrate y platica con tu Dios. Y dile, Señor, quiero reconciliarme contigo, quiero hacer las paces contigo, porque me he alejado, porque he malgastado mi vida, he malgastado el dinero, he malgastado mi tiempo. Ahora vengo a ti, como ese hijo pródigo, a pedirte perdón. Y mi Padre, que es tan amoroso, te va a decir, te estaba esperando. Te estaba esperando y ahora hay fiesta en el cielo, amén. Hoy hay fiesta en el cielo porque hemos encontrado al que está perdido, amén. Te ha encontrado el Señor. El Señor te estaba buscando y has encontrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga. Y recuerda, no te canses de pedir perdón, porque Dios no se cansa de perdonar. Amén. Que la paz del Señor esté contigo hoy, mañana y siempre. Y si este mensaje ha sido de bendición, compártelo, porque hay muchos que todavía no saben que pueden ser perdonados por aquel que es grande y poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Y nos miramos con el favor de Dios el día de mañana.